Ya, buenas noches a todos, hermanos. El tema pasado hemos hablado sobre acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que conocer la condición del campo, ya que nuestra fe no puede estar centrada en uno mismo, porque no vamos a poder conocer a Dios. En 1 Corintios 2, en 13-14, voy a parafrasearlo, nos da a conocer que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, el espíritu que proviene de Dios, el cual nos enseña, no con sabiduría humana, pues con sabiduría de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural está enfocado, centrado en él mismo. Aquí califica el no creyente y el creyente que no entiende. En Mateo 13:11 el Señor nos da a conocer los misterios del reino de los cielos. Dios nos concede que va a establecer y nos va a revelar conforme andemos en él, y será en el tiempo indicado. Solo Dios nos dará la perspectiva. En 2 Corintios 3:16, todas las escrituras es inspirada por Dios y nos será útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Dios nos da ese espíritu para que hagamos su voluntad. En esos 9, 10, 11, Dios nos indica que debemos tener marcado el llamamiento en nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas está en cuidado y alineado por Dios. No vamos a hacer nada que no esté en sus planes. No podemos mezclar los principios bíblicos con nuestros conceptos. En Santiago 3:15, porque la sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Si caemos en ese error, vamos a apostatar y escuchar doctrinas de demonios y negaríamos a Cristo y a sus enseñanzas. No podemos edificar a Cristo si Él no está claro en nuestras vidas. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y separar lo terrenal de lo espiritual. Solo cuando comencemos a priorizar lo espiritual irán las tinieblas. Si no priorizamos lo espiritual, no vamos a hacer nada, pues tendremos una vida desordenada y no tendremos claridad, pues nos hará recurrir al sistema mediante psicologías. No podemos cambiar lo espiritual por lo natural. Lo natural no aprueba ningún sistema físico. Ningún sistema físico va a acomodarse a lo espiritual. La única respuesta que une lo natural con lo espiritual es Cristo. Dios va a poner en nuestras vidas, en nuestros campos, el camino que vamos a seguir. Si vamos a guiar a alguien, jamás usemos lo natural. Debemos darles a Cristo. El plan de Dios solo ingresan los llamados, pues cada uno tiene un orden y una ruta diferente. Dios es un Padre responsable y siempre nos va a guiar por el camino correcto. Solo nos queda guiarnos a Él. Bueno, es lo que te digo. Buenas noches, hermanos. Es una alegría estar acá hoy. Se dio un tema acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que primeramente compartió la lección fue que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos entender la verdad absoluta. Y la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Es una de las cosas que nosotros debemos entender en nuestra vida y no tratar de añadir alguna cosa de este mundo. Por ejemplo, la psicología, ¿verdad? La psicología, si queremos añadir eso a la verdad de Dios, estamos cayendo en un error. Porque para el creyente es suficiente la palabra de Dios. Ahora, para la persona inconversa que no conoce de Dios, un ejemplo lo citó el pastor en Hechos 3, creo, cuando Pedro se acercó al paralítico en el templo de Hermosa, y se acercó Pedro al paralítico, veía la necesidad de este hombre, ¿no?, pidiendo limosna, vio la necesidad, vio la circunstancia que estaba pasando, mas Pedro no le suplió una necesidad natural, sino Pedro optó por suplir o por primero dar orden en su vida, dando una solución espiritual.
entonces acomodó lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Después que Pedro brindó una solución espiritual en la vida del paralítico, después fue una restauración natural. Porque Pedro le dijo, no tengo oro ni dinero para darte, solamente tengo a Cristo, y le dio a Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando muchas personas se nos pueden acercar pidiendo un dinero prestado o están pasando alguna necesidad, y nosotros queremos de una forma u otra ayudar a esa persona, ¿verdad? Queremos de una forma u otra brindar una ayuda y optamos por darle un dinero o suplir su necesidad física que está pasando en ese momento, vamos a caer en un error. Lo que debemos apuntar nosotros es primero brindar una solución en su vida espiritual, y de ahí acomodamos lo espiritual a lo espiritual, y de lo espiritual va a repercutir en su vida natural. Una persona que no está ordenada espiritualmente, en su vida natural va a seguir el desorden. Mas cuando una persona está ordenada, sabe cuál es su problema, la raíz de su problema, que es llevar una vida separada de Dios, esa persona cuando entiende cuál es su problema, ¿no?, su vida natural va a tomar un rumbo y va a saber qué hacer, qué decisiones tomar en su vida. Amén. Gracias. Gracias, Víctor Hugo, y gracias, Julio. Ahora vamos a continuar entonces con nuestra lección, la lección número 22 o la clase 22. Y en esta clase lo que nosotros vamos a ver es cómo vamos a aprender a fluir en la palabra, cómo debemos. Y para eso tenemos que establecer bases. Entonces, por eso es que esta lección se llama Los discípulos y la palabra. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, o tenemos que saber y tenemos que entender, es que tenemos que entender lo que Dios ha establecido desde el principio del mundo. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido desde el principio del mundo? Él estableció su palabra. Y su palabra es la que rige el mundo espiritual para que el hombre viva por ella. El hombre vive por la palabra de Dios. Nosotros dependemos del mundo espiritual. Pareciera que dependemos del mundo natural, pero en realidad nosotros dependemos del mundo espiritual. El mundo espiritual es quien sostiene nuestra vida. Amén. Y Satanás, el enemigo, sabe esto, y esa es la razón por la cual él no quiere que el hombre conozca la palabra. Y si el hombre conoce la palabra, lo que va a procurar el enemigo es, él va a tratar de que esta palabra se enturbie, se mezcle, se disipe. Me explico. Juan 6:63, en Juan 6:63, la Biblia, la palabra nos dice, el Espíritu es el que da vida, dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso está en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Que es espíritu y es vida. Entonces, el hombre, y tenemos que saber y tenemos que entender esto, esta es la razón por la cual mucha gente anda perdida en el mundo. Porque no conocen a su Dios y no conocen cómo caminar. Justamente la razón de esta lección es aprender a caminar con Él, aprender a fluir con la palabra. El hombre sin la palabra de Dios está perdido. Es huérfano, camina desamparado, camina por su propia cuenta, no puede hacer nada y solo le espera la muerte. Fracasos, emocionalmente puede andar acongojado, triste, destruido, voluble. ¿Por qué? Porque no está siendo sostenido. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros, diga conmigo, nosotros como discípulos de Cristo, somos portadores de la palabra. Amén. ¿Qué significa ser portadores de la palabra? Somos portadores de la palabra y como tales, nosotros debemos aprender a administrarla. Debemos aprender a administrar la palabra. Es decir, yo soy portador de la palabra, pero yo debo saber administrar la palabra. Entonces, vamos a entenderlo esto de una manera un poco más gráfica y quiero que me acompañen al libro de Hechos y voy a leer el capítulo 3 del 6 al 8. Hechos, capítulo 3, verso del 6 al 8.
es justamente cuando Pedro y Juan estaban entrando, ¿no? Mas Pedro dijo en Hechos, capítulo 3, verso 6, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, dice. Y en el momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Y luego dice, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros administramos la palabra? Porque ya tenemos la palabra en nuestro corazón. Tenemos la palabra, pero tenemos que saber administrarla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se administra la palabra de Dios? Se hace por medio del Evangelio. Lo hacemos por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios. Para el verdadero problema del hombre. Así es, para el problema del hombre, ¿verdad? Para el verdadero problema del hombre, para el problema del hombre. ¿Qué más es el Evangelio? Es el testimonio de la verdad, ¿sí? ¿Qué más es el Evangelio? Es Cristo. Amén. Entonces, nosotros, a través del Evangelio, es que vamos a comenzar a producir vida en la gente. Nosotros en sí mismos no podemos producir lo que Dios puede producir, pero el Evangelio tiene el poder de producir vida en la vida del creyente y trae el conocimiento de la verdad para los escogidos, la cual la Biblia dice que Dios ha preparado desde antes del principio de los siglos para traer esperanza de vida. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, ¿cómo es que traen vida a este hombre? Por medio del Evangelio. Ese hombre estaba vivo, físicamente hablando, pero estaba paralítico o estaba cojo, ¿no? Cojo de nacimiento, ahí en la puerta del templo La Hermosa. ¿Qué fue lo que hizo Pedro y Juan? Cuando lo vieron, inmediatamente administraron la palabra, pero por medio del Evangelio. O sea, no hay otra manera de administrar la palabra que no sea por medio del Evangelio. Quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Vamos a Tito capítulo 1 y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? A la fe de los escogidos. Sabemos que la fe la añade Dios. La fe no proviene del hombre. La fe proviene de Dios. Romanos 12:3 nos enseña que a cada uno de nosotros se nos ha asignado una medida de fe. Entonces, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Verso 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual, dice Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Cómo la manifestó? Por medio de la predicación. Pregunto, ¿Jesucristo saltó este proceso? No. Él, ¿cómo manifestó su palabra? ¿Cómo manifestó sus obras? Por medio de la predicación. ¿Se acuerdan cuando llamó a Pedro? Le pidió prestada la barca a Pedro. ¿Se acuerdan? Y luego, ¿qué hizo? Le dijo, Pedro, boga mar adentro. Ay, Señor, toda la noche hemos estado pescando y tú dices, boga mar adentro. O sea, está bien, tú eres bueno en eso, ¿no? Pero déjame a mí en lo mío. ¿Le dijo eso? No, le dijo, solamente se quedó ahí, ¿no? Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero más en tu palabra, echaré la red. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que a su debido tiempo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este mundo? Por eso es que esta lección se llama Los discípulos y la palabra. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios sobre esta tierra. ¿Me dejo entender? Tenemos que manifestar el poder de Dios sobre esta tierra. Y el poder de Dios no estamos hablando de cosas místicas. Aunque van a ocurrir milagros, sanidades, señales, prodigios.
porque eso acompaña al Evangelio. Pero a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, esta manifestación es un mandato que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Y por qué los discípulos y la palabra? ¿Qué es un discípulo? Es uno que permite que la palabra dirija y maneje su vida, y en su caminar el discípulo va a aprender a administrar la palabra a otros, que es justamente lo que hizo Pedro y Juan. Ellos ya tenían certeza. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado este hombre en el templo de la Hermosa? No lo sabemos, pero sabemos que él llevaba mucho tiempo ahí y lo conocía. Ese templo no era nuevo, ¿verdad? Pero Pedro y Juan, en el momento en que ellos se sintieron empoderados, no sé si me dejo entender, empoderados por el poder de Dios y el Espíritu Santo, cuando ellos se sintieron empoderados, ¿qué fue lo que hicieron? Administraron la palabra sobre la vida de este hombre. Entonces, un discípulo es uno que permite que la palabra de Dios dirija y maneje su vida, y en su caminar aprende a administrarla a otros, y lo hace en espíritu y en verdad. Es la palabra la única que por sí misma va a generar los cambios en las personas, la transformación de vidas, la transformación de una cultura, y se va a manifestar a través de los discípulos de Cristo. ¿En dónde? En el campo. ¿Y qué es el campo? El lugar donde Dios nos ha puesto. Hermanos, no tenemos que ir a otro país para hacer misiones. Las misiones las hacemos aquí. Amén. En el lugar donde estamos, con las personas que nos rodeamos, porque ese es nuestro campo. Por eso es que dice en Tito 1:3 que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Por eso, esta es la razón por la cual el punto base para iniciar todo, es decir, lo que el Señor dice, el alfa y la omega, el principio y el fin, para el fluir de la palabra en la vida de un discípulo de Cristo, ¿qué es? Y vamos a Mateo 13:19 para poder verlo. Cristo es el punto base, amén. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, para el fluir de la palabra en la vida de un discípulo. Sin Cristo, la palabra no puede funcionar en la vida de una persona. Por eso, Mateo 13:19 dice, cuando alguno dice, oye la palabra del reino, y no la entiende, ¿qué dice la palabra? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, dice, junto al camino. ¿Qué significa esto? Que si yo no entendía a Cristo, el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón. Y si no se entiende la palabra, o sea, yo no estoy diciendo que la persona, esto no nos está diciendo tampoco que esta palabra, que la persona no haya recibido a Cristo, no haya nacido de nuevo. Está hablando de si entendió o no entendió. El enemigo, ¿qué va a hacer? Va a arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón. Y si no se entiende la palabra, entonces, si la persona no entiende la palabra, entonces, ¿qué va a entender? ¿Qué entendí? Si lo pongo en términos personales. ¿Qué entendí? Y si no entendí, ¿qué voy a dar? ¿Qué es lo que mucha gente está dando? Y si no tengo nada, ¿qué es lo que voy a dar? Voy a dar lo que yo creo, voy a dar mi forma, voy a dar lo que a mí me parece, voy a coger lo que aprendí en el mundo, y lo que voy a hacer es que voy a mezclar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene la claridad, no conoce a Cristo, entonces él va a obrar en la vida cristiana con sus principios y con sus valores que trae de afuera. Principios y valores que no estableció Dios sobre su vida, sino que el mundo se los enseñó. Y lo que va a hacer es, va a mezclar el Evangelio. Y va a mezclar la palabra, y al mezclarse el Evangelio, lo daña, lo diluye. Por eso es que no es efectivo.
Por eso, ¿cuándo empieza el problema en la persona que está en esta situación? El día en que conoció a Cristo. Porque la pregunta es, ¿qué entendiste ese día? Porque cada persona va a trabajar según lo que ha entendido. Entonces, Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, dice la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias. Y a 30 por uno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? El enemigo, la Biblia nos enseña que se ha encargado de sembrar la cizaña con el propósito de que el hombre no entienda la palabra. ¿Qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? ¿Cuántos saben que la cizaña se parece mucho? ¿Qué es la cizaña? La cizaña es la mala hierba que se planta, que sale junto a la planta que se siembra. Puede ser trigo, puede ser lo que sea. Pero ¿qué es lo que hace la cizaña? Se mimetiza. ¿Se entiende el término? Viene de mimo, ¿no? ¿Qué hacen los mimos? Imitan, ¿verdad? Se mimetiza. ¿Qué significa que se mimetiza? Significa que imita a la planta donde está. Y se camufla de tal manera que parece la misma planta. Pero no lo es. ¿Me explico? Entonces, el enemigo se ha encargado de sembrar la cizaña con el propósito de que el hombre no entienda la palabra, pero se parece mucho a la palabra. Parece bueno, pero no es bueno. Está mezclado, se ha filtrado. Vamos a verlo un poco más claro en Mateo 13, del 24 al 26, cuando el Señor Jesucristo lo explica. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué sembró? Cizaña. Dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces ¿qué apareció? La cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña se mimetiza con la planta que invade, la imita, parece igual. Y eso es lo que ha pasado y es lo que pasa en el mundo. En la época de Cristo, en la época cuando vino nuestro Señor Jesús, ¿quién traía el Evangelio? Él, ¿verdad? Él, ¿verdad? Él es el que traía el Evangelio. ¿Y quiénes eran la cizaña en ese tiempo? Los religiosos de la época, como los fariseos. ¿Por qué ellos eran los que traían la cizaña? Vamos a ver Mateo 16:6, lo que el Señor Jesús dice. Y Jesús dijo, mirad, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué les dice, cuídense de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que les dice que se cuiden de ellos? Estaban contaminados, estaban mimetizados, porque parece bueno. Todo lo que los fariseos hacían parecía bueno. Y entre comillas, dentro del estándar que el mundo ha creado, era bueno. Dentro del estándar del mundo. Por eso es que el Señor dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Marcos 8:15. ¿Qué dice Marcos 8:15? Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Qué interesante lo que está diciendo. Nuevamente es el mismo problema. En Lucas 12:1, vamos a ir rápidamente, Lucas 12:1. En esto dice, juntándose por millares la multitud, porque todos están mirando a Cristo, tanto que unos a otros se atropellaban, dice. Comenzó a decir a sus discípulos. ¿A quiénes les habló? Primeramente, ¿verdad? Les habló a los discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿y qué es la hipocresía, hermanos? Es cuando la gente actúa, ¿verdad?
¿Un hipócrita qué es? Es un actor. Eso es un hipócrita. Un hipócrita es un actor. ¿Y cuál era la actuación que ellos hacían? ¿Cuál era su obra maestra para ellos de actuación? ¿Qué era? Ellos creían que eran justos, número uno, ¿verdad? Pero ¿qué más? Ellos actuaban como que podían cumplir la ley. O sea, ellos mostraban una figura de que ellos eran justos, que eran santos, que eran cumplidores de la ley. Y Jesús le dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos están actuando como que pueden hacerlo. Pero ellos y Dios saben que no pueden hacerlo. Y probablemente muchos de ellos creían que verdaderamente eran buenos, porque no conocían su verdadera condición. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él comenzó a explicarle primero a sus discípulos qué era lo que iba a pasar. Al inicio, los discípulos no entendían esto. Y es lo que pasa también con nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el plan de Dios? Nosotros tenemos que ser expertos en la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ser expertos en la palabra? Porque ser experto en la palabra es saber administrar la palabra con propiedad y con justicia, con rectitud. Eso suena medio fariseo, lo que acabo de decir. Pero ser experto en la palabra no significa que lo sepas todo, sino significa que tengas la esencia de saber la obra de Jesús y poder administrar por medio de Cristo lo que hizo Pedro y Juan, traer libertad a la gente. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. ¿Pero cuándo hicieron eso? Cuando ellos estaban empoderados. Amén. Entonces, en la medida en que nosotros nos metemos en la palabra, los discípulos tienen que saber administrar la palabra. Primero tiene que ser real en tu vida, tiene que ser real en mi vida, tiene que ser real primero para nosotros, para poder administrarla a otros. La palabra de Dios no es un escape. Mucha gente puede tener la palabra de Dios como un refugio emocional y creer que saben, pero están perdidos. ¿Cómo yo sé que una persona no entiende? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta cuando aún no entiende? Sí, los frutos es una forma, su manera de hablar, su forma de orar también. Pero, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando una persona aún no ha entendido? Cuando aún no puede resolver, no resuelve, no ha permitido que Cristo resuelva las situaciones difíciles en su vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que esto ocurre? Cuando nosotros aún no sabemos administrar Cristo en nosotros. Porque la primera respuesta que Dios tiene que traer es a nosotros, ¿o no es así? Amén. Es interesante porque en la mañana yo estaba hablando acerca de, y ayer también estuve hablando solamente como un ejemplo, acerca de cuando Katy estudió coach, a ellos les enseñaron una serie de herramientas como el PNL, que es la programación neurolingüística, que hace que cuando una persona se traba en su camino, o sea, le ayudan a destrabarlo. Disculpen la expresión que suena un poco tosca, pero es cuando una persona se ha quedado estacionada en un momento en su vida. Y el PNL es una herramienta que la usan los coaches y también la usan los psicólogos para retroceder a la persona, para resolver ese problema y ayudarlo a que salga y a que logre sus planes, sus propósitos. ¿Y por qué citaba esto? Porque mucha gente se metió a estudiar coaching, no para hacer coaching, sino para ser atendidos, porque querían destrabarse. Y antes de pagar a alguien que los ayude, ellos decidieron estudiar esa maestría, sí. Entonces, el Evangelio tiene que resolver primero nuestro problema.
Amén. Y eso no significa que en el camino no sigamos dando la palabra. Vamos a darla, porque recuerden algo. En Lucas 9, ¿qué nos enseña la Biblia? Que Jesús manda a sus discípulos, pero no los manda a ser discípulos. ¿A qué los manda? A preparar el camino, a anunciar el camino. En Lucas 10, Dios manda a los 70, Jesús manda a los 70. Pero ¿cuándo Él los empodera? A que vayan y hagan discípulos. En Mateo 28, el 19, del 18 al 20, ¿verdad? ¿Y por qué los envía en ese momento y por qué no antes? Eso tuvo que ser después de Hechos 1:3, ¿verdad? Cuando el Señor estuvo con los discípulos y estuvo con ellos, todavía se quedó con ellos por un tiempo de entre 40 días, ¿no? Se les anduvo apareciéndoseles a ellos y enseñándoles todas las cosas del reino. ¿Por qué hizo eso el Señor Jesucristo? Y una vez que Él concluyó la tarea, los envió a ser discípulos. Pero antes, ¿qué hacían? Preparaban el camino. ¿Me dejan entender? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús comenzó a explicarles a ellos lo que iba a pasar. Y al inicio, sus discípulos no le entendieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser expertos en la palabra. Nosotros vemos discípulos expertos en la palabra a partir de Hechos de los Apóstoles, que comienzan a hacer las cosas de una manera correcta. Pero en el caminar, cuando los discípulos estuvieron con el Señor Jesús, no vemos gente experta en la palabra, vemos que estaban llenos de errores como nosotros. Amén. Entonces, hubo quienes recibieron la palabra como dura de entender y otros como palabras de vida eterna. Vamos a verlo. Vamos a Juan 6, capítulo 60. Dice, y voy a leer el 64 y de ahí voy a leer del 66 al 70, para los que están tomando nota. Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 64. Noten lo que están diciendo, dura es esta palabra. Si ustedes revisan el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 6 Jesús los lleva al desierto para mostrarles que Él es el pan de vida. Amén. Y luego le dicen, ¿cómo les muestra? Les dice, denle ustedes de comer. Y luego les hace remontar cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, ¿quién fue la provisión? Dios les dio maná del cielo. Y Él luego les dice, yo soy el pan de vida. Y luego les dice, el que no come mi carne, no puede ser mi discípulo. Entonces ellos comenzaron a entender esto de manera natural. ¿Y qué dijeron? Dura es esta palabra. Porque ellos estaban en contra de cualquier forma de canibalismo. No sé si habrán pensado que realmente se lo tenían que comer. No lo sabemos. Pero ellos dijeron, ¿quién la puede oír? Pero hay algunos, en el verso 64 dice, hay algunos de vosotros que no creen. Ahora el Señor les está diciendo, en el 64, que no creen. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos. Él está diciendo, hay algunos de ustedes que no creen. Y luego dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. No está hablando en términos singular. Habían varios. ¿Y quién le había de entregar? Ya sabemos a quién se refiere acá. Vamos al verso 66. Entonces, Él estaba siendo claro con ellos porque algunos no le creían. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos caminado y caminamos en esta vida y creemos que creemos, pero en realidad no creemos. ¿Dónde es que eso se ve en práctica? ¿Dónde es que esa verdad se ve? Cuando nosotros comenzamos a enfrentar situaciones. ¿Y cómo es que nosotros salimos de esas situaciones? Cuando Cristo no es la piedra angular, nosotros vamos a buscar cualquier otro medio. Desde entonces, ¿qué dice? Muchos. ¿Cuánto es muchos? Muchos, ¿verdad? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué significa eso? Que retrocedieron, ¿verdad? Y ya no andaban con Él. Oh, fuerte, por supuesto. Verso 67. Ahora, Él está hablando porque recuerden que a Jesús lo seguían multitudes. Ok.
Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Está siendo directo ¿con quién? Con sus 12. Amén. Los más cercanos. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor. Verso 68, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Amén. ¿Y nosotros qué dice? Hemos creído, dice, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, y él añade ahí, ¿no? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. ¿Él se sintió defraudado? No. Porque él estaba apuntando a ellos. Amén. Jesús está apuntando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos tenemos que ser expertos en la palabra. No estamos hablando de conocimiento, aunque sí requiere conocer la palabra. La palabra requiere que nosotros la conozcamos. Amén. Pero que debemos saber administrarla con propiedad. Entonces, la falta de entendimiento, ¿qué es lo que hace en el hombre? Hace que el hombre regrese de donde salió. Y eso es lo que genera la falta de entendimiento, que el hombre regrese de donde salió. Regrese a su estado inicial, de donde Dios lo sacó. Por eso es que el Señor Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Vamos a Mateo 4:4, un verso conocido. Él dice, él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la falta de entendimiento hace que el hombre regrese de donde salió. La palabra escrito está, nos da a entender que el hombre debe vivir por la palabra. ¿Por qué? Porque él está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el escrito está es una certeza. Amén. Que si Dios lo dice, así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, cuando no es así, el hombre naturalmente, cuando el hombre no aprende a vivir de la palabra de Dios, deja de vivir de la palabra de Dios, va a regresar a su estado inicial de donde Dios lo sacó. Y ese es un verso muy conocido, Juan 21, voy a leer versos 2 y 3. En el libro de Juan, el capítulo 21, en el verso 2 y 3 dice, estaban juntos Simón, mire, estaban Simón siempre líder, ¿no? Pero están ahí todos, dice Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá, ya saben quién es Natanael, ¿no? El que fue discípulo de Juan, ¿verdad? De Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran ellos? Los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? ¿O me equivoco? Los hijos de Zebedeo eran los hijos del trueno. Y otros 2 de sus discípulos. Estaban ahí reunidos, ¿no? En mancha estaban. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo sé que conocemos probablemente el resto de la historia, pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que Pedro retrocedió y que dijo, voy a pescar, pero no fue solo, ¿verdad? Todos fueron con él. La pregunta aquí es, supuestamente ellos caminaron con Cristo, conocieron a Cristo, caminaron con Él, andaban con Él. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué retrocedieron? Se habían caminado ya 3 años con Él. ¿Por qué retrocedieron? ¿Quién me dice por qué retrocedieron? Porque no entendieron, porque no le creyeron. Si ellos le hubieran creído a Jesús, ellos hubieran estado esperando su resurrección. No se hubieran ido a pescar. Hubieran estado esperando a que Él resucite. ¿Esperaron a que Él resucite? Pero Él les dijo, ¿verdad? Él les dijo, es necesario que esto pase. Creo que está en Marcos 8:31, ¿sí? Marcos 8:31 y 32. Vamos a ir ahí porque eso no lo tengo en mis notas. Pero vamos a Marcos 8:31 para ver esta parte, por favor. Y vamos a leer, creo, también el 32. Y luego el 9:31. Y comenzó a enseñarles, después de
y comenzó a enseñarles, esto todavía no, él no ha resucitado, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y resucitar después de 3 días. ¿Se los dijo o no se los dijo? Y no se los dijo una vez, se los dijo varias veces. Vamos al 32. ¿Y qué dice? Esto les decía, ¿cómo? No te entendí, ¿qué dijiste? Y le volví a repetir. No te entendí. ¿Cómo dijiste que vas a morir? Ay, ay, ay. ¿Y vas a resucitar? Ay, ay, ay. Él les hablaba claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ya, esa parte. Vamos a Marcos 9:31. Al mismo pasaje, pero en un capítulo más adelante. En Marcos 9:31, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que vemos? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al 3er día. ¿Le creyeron? No le creyeron. Caminaron con Jesús, pero no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? ¿Los muertos resucitan o no resucitan? Porque los muertos no resucitan. ¿Qué había ahí? Una verdad natural, real, ¿verdad? Pero Él les está hablando de algo que va a ocurrir, que ellos nunca han visto. Pero ellos no le creyeron. No solamente no entendieron, el problema de los discípulos era que no le creían a Jesús. No le creyeron. Cuando los discípulos le dijeron a Él, dures esta palabra, y muchos comenzaron a irse, es porque no soportaban las enseñanzas que Él les estaba dando. Ahora, si ellos supuestamente conocieron a Cristo, caminaron con Él, pero les fue difícil a ellos creer, por eso se fueron. Por eso es que vemos a un Tomás es, ¿verdad? Si no metiera mi dedo en sus llagas y en su costado, no creeré, porque no le creyeron. Bueno, Tomás habló, menos mal que él habló, pero no creo que sea el único que no le creyó. No le creyeron. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero caminamos de esa manera. Decimos, pero en la práctica no le creemos. ¿Cómo es que en la práctica no le creemos? Porque en la práctica la mayoría de nosotros toma un rumbo diferente al plan de Dios. Y soy el primero en decirlo, ¿eh? Amén. Entonces, en el caso de Pedro y los demás discípulos, ellos regresaron al lugar de donde Cristo los sacó. Pero esto también pasa con una persona que no se sostiene en la palabra. Porque la mayoría de nosotros, la mayoría de los hombres, ¿qué prefiere? Y estoy hablando de los creyentes, no aún de los discípulos. ¿Qué prefiere? Prefiere que alguien nos diga las cosas que tenemos que hacer. Es más fácil. Pero hermanos, Dios no nos ha llamado solamente a ser parte de una iglesia. Él nos ha llamado a cumplir un plan y un propósito. Y para cumplir ese plan y ese propósito, nosotros necesitamos tener una comunión con Él. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿qué cosa es lo que crees tú que Dios quiere? Bueno, yo sé que Dios quiere que hagas discípulos. Yo sé que Dios quiere que tengas el ministerio de la reconciliación y que lo pongas por obra. Pero más allá, tú tienes que buscar esa verdad de lo que Dios quiere que haga contigo en la intimidad con Él. Yo puedo vislumbrar algo, pero Dios te lo tiene que mostrar a ti. Amén. Es así. Entonces, en el caso de Pedro y los demás discípulos, ellos regresaron al lugar de donde salieron. Por eso es que se fueron, retrocedieron. Eso es lo que pasa con una persona que normalmente no es sostenida con la palabra. Por eso es que la Biblia dice, vienen los vientos, las tempestades, y la casa que está edificada sobre la arena, es decir, entraba por acá, salía por el otro lado, se derrumbó. Grande fue su ruina, dice. Pero el que edificó su casa sobre la roca, vinieron los mismos vientos, vinieron las mismas tempestades, pero la casa se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, si la persona estaba en el alcohol, ¿a dónde va a regresar? ¿A dónde va a regresar? Perdón, al alcohol. Si estaba en drogas, ¿a dónde va a regresar?
Si está en depresión, ¿a dónde va a regresar? Todos van a regresar al mismo lugar de donde Dios los sacó. Pero el discípulo es el que entiende, y el que no entiende se va a ir, se va a alejar. Y va a estar dentro del grupo que dice, qué dura es esta palabra, qué difícil es ser cristiano. Pero hermano, Jesús no dijo que seguirlo era difícil. Él dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Amén. Entonces, la verdad de la palabra para los discípulos es esta. ¿Cuál es? Que, en primer lugar, que Dios está contigo. Amén. Es una verdad tautológica, absoluta. Nadie puede negar eso. Dios está contigo y Él nunca te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, verso 6, y voy a leer el verso 8 también, dice, esforzaos y cobrad ánimo, dice. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Es el que va contigo. Yo sé que esa es una promesa que Dios le dio a Josué. Dice, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en el verso 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Romanos 8:31, verso conocido, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿no? Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué significa eso? Si esto está escrito, ¿se va a cumplir o no? Se va a cumplir, porque esto es verdad. Esto es verdad. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? De estas verdades espirituales, es que Satanás no puede ir en contra de ellas. Por eso somos más que vencedores. Y Él nos enseñó en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Él ha dicho se va a dar. El problema del creyente es que no conocemos con profundidad su palabra. Y cuando estoy hablando con profundidad, no estoy hablando de una enseñanza teológica profunda. No, es la simpleza de caminar con Él y experimentar día a día su palabra en nosotros. Por eso, cuando el discípulo no conoce la Escritura, por eso, ¿qué se nos recomienda? Que debemos conocer la palabra. Amén. Hay dos maneras de leer la palabra. Una como un devocional, amén, y otra como una forma panorámica. Bueno, esa es mi forma, ¿no? Cada uno puede agarrar su forma. Pero, ¿por qué de una manera panorámica? Tú puedes leer un libro y vas leyendo toda la palabra, ya sea en un año, ya sea en medio año, ya sea en 2 años, en 3 años, tú lo puedes planificar para tener un panorama visual de toda la palabra. Pero aparte, tú lees porciones diarias que te ayudan en tu caminar diario. ¿Me explico? Porque es necesario que el creyente conozca la palabra. Cuando yo visito a mi abuela, tiene 96 años, ella agarra y dice, ya estoy leyendo la Biblia por 7ª vez, desde que se ha entregado a Cristo. Gloria a Dios. Es espectacular. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la palabra. Amén. Es necesario conocer la palabra. No nos podemos sostener de lo que recibimos el domingo, de lo que recibimos en la escuela, nos ayuda, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de caminar conforme a la palabra y de conocer la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el discípulo no conoce las Escrituras, yerra. ¿Y por qué yerra? Porque ignora las Escrituras y el poder de Dios. Marcos 12:24 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Les está hablando ahí a los fariseos cuando le hacen una pregunta, ¿no? Pero el Señor, porque ellos le están haciendo al Señor una pregunta acerca de una mujer, que si se muere uno,
debe pasar al siguiente hermano, y si se muere el hermano, eran 7 hermanos, total murieron los 7, ¿de quién será pues la mujer? ¿De quién será pues de quién será mujer cuando todos mueran, no? ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Dice, no erráis por esto. ¿Por qué? Porque están haciendo preguntas absurdas. ¿Pero por qué hacen preguntas absurdas? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Entonces Jeremías 4:22 lo pone de esta forma. Porque mi pueblo es necio, dice Jeremías 4:22. No me conocieron, dice. No me conocieron. Son hijos, dice, ignorantes. Y no son entendidos, dice. Sabios para hacer el mal. ¿Qué es un sabio para hacer el mal? No es el que hace maldad, por si acaso. Es el que hace su propia cosa, su propio camino. Es el que hace su propio asunto. Pero hacer el bien, ¿qué es hacer el bien? Conocer a Cristo, buscar a Dios, intimar con Él. No supieron, no conocen el plan de Dios para sus vidas. No saben lo principal que Dios ha puesto. Por Proverbios 1:32, ¿qué dice? Porque el desvío de los ignorantes, dice, los matará. ¿Qué significa eso? Que la ignorancia mata. Amén. Necesitamos conocer la palabra. Amén. Tenemos que ser como los de Berea, que conocen la palabra. No todo lo que el pastor dice, el pastor se puede equivocar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que ir a la Escritura. Isaías 56:10 dice, sus atalayas son ciegos. Y sabemos que en Isaías 56:10 sabemos que los atalayas, ¿quiénes eran? Eran los vigías, los que cuidaban, ¿verdad? Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Está usando una figura aquí el Señor. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esa es la razón por la cual el discípulo debe de permitir que la palabra de Dios dirija y maneje su vida en su caminar, va a aprender a fluir con Dios para administrarla a otros que necesitan esa palabra. Amén. Por eso es que, según Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el verso 16 dice, mas evita, dice, profanas y vanas palabrerías. Esto es lo que hay ahorita en la iglesia. Esto es lo que está abundando ahorita en la iglesia. Vanas palabrerías, profanas palabrerías. Es lo que está habiendo en la iglesia. Porque la gente no está recibiendo evangelio, no está recibiendo la respuesta que necesita. Porque conducirán más y más, ¿hacia dónde? Hacia la impiedad. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aprender a caminar con la palabra, ser efectivos. Los discípulos y la palabra, tiene que haber una relación. Tenemos que aprender a administrar la palabra que Dios nos ha dado. En la medida en la que Dios nos ha dado, pues, somos discípulos de Cristo que estamos siendo preparados para estar en el campo en que Dios nos ha puesto. Amén.